Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo aquí, Edwin Santiago. Un día más que podemos ser instrumento en las manos de Dios. Te doy la bienvenida aquí a estos estudios de la Biblia y hemos estado estudiando la epístola hacia los Romanos. Hoy comenzamos el capítulo número 11 del libro de Romanos, y si quieres ver los otros videos y las otras series, aquí voy a poner el link y la información de lo que tienes que buscar ahí en YouTube, @misión regalo de Dios en YouTube, y ahí puedes encontrar todas las series, todos los estudios, videos, todo nuestro material que Dios nos ha dado está ahí. Y en Facebook lo mismo, Misión Regalo de Dios, ahí puedes encontrar todos los videos y todo el contenido. Y sin más preámbulo, te voy a pedir que busques tu Biblia o prenda tu celular y vamos a empezar a leer Romanos. Estamos ahí en el capítulo 11 de Romanos, pero antes de empezar a leer, quiero contarte de qué va a tratar esta epístola de los Romanos, este capítulo 11. Este capítulo 11 tenemos el propósito futuro de Dios para Israel. El remanente es reunido y redimido como nación. En el capítulo 9 de esta epístola, los romanos vimos los tratos pasados de Dios con Israel. En el capítulo 10 que acabamos de terminar, el tema fue los tratos presentes de Dios con Israel. Y en este capítulo 11 veremos el propósito futuro de Dios para Israel. Porque si Dios tiene un futuro, un propósito para Israel, y lo vamos a comprobar bíblicamente. Así que comencemos a leer ahí en el versículo 1 del libro de la epístola hacia los Romanos, capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vemos que Pablo comienza, a decir de que Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Por qué? Porque él mismo es de la tribu de Benjamín, dice ahí el apóstol Pablo, y él se identifica porque ellos son sus hermanos de carne. Y fíjese, este versículo por sí solo es suficiente, escuche bien, para comprobar que Dios no ha desechado a Israel como nación. Aunque además hay otros muchos versículos que también verifican este hecho. Y nos preguntamos, ¿ha desechado Dios a Israel? Pablo mismo comprueba que Dios no los ha desechado. Él, Pablo, era un verdadero israelita, de raza genuina, como decía él, descendiente de Abraham y perteneciente a una tribu que no se separó de la nación. Dios no ha desechado a Israel. Y eso es un punto que vamos a estar tocando en toda esta enseñanza. Dios no ha desechado a Israel. ¿Ven? Y vamos a comprobarlo y vamos a aprenderlo juntos en el nombre de Jesús. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo he quedado yo y procuran matarme? Aquí vemos a Elías orando al Señor, diciendo: Señor, aquí no hay más nadie, solamente yo he quedado. Tus altares han derribado, Señor. Realmente, esta cita con respecto a Elías la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19. Elías creía que él era el único israelita en sus tiempos que permanecía fiel a Dios. Las circunstancias parecían confirmar su impresión, pero Dios tenía un remanente. Dios siempre tiene un remanente. Ahora las palabras su pueblo, al cual desde antes conoció, son la respuesta de Dios a quienes dicen que Israel como nación no tiene futuro. Y en la Biblia vamos a ver que sí, Dios tiene un plan con Israel en el futuro. Dios todavía llama a su pueblo un pueblo rebelde y contradictor. Estos son los que desde antes conoció, hablando de Israel. Es una nación elegida, y en el libro de Amós
capítulo 3 dice, en el libro de Amós, capítulo 3, vamos a buscarlo ahí, a ver qué nos va a decir Amós, capítulo 3. Versículo 1 y 2. Capítulo 3, aquí lo tengo, versículo 1 y 2. Vamos a ver qué dice. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Así que eso es lo que dice el libro de Amós, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dios siempre ha tenido un remanente, y este pueblo de Israel, Dios lo escoge, lo llama, ¿ok? Y lo separa para Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él hace lo que Él quiere. Seguimos ahí en el versículo 4 y versículo 5. Seguimos ahí, versículo 4 y versículo 5 de Romanos, capítulo 11. Aquí estamos. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, ¿ok?, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El 4 y el 5. Por gracia ha sido escogido. Elías ignoraba totalmente que Dios había obrado en los corazones de unos 7,000 hombres. Ahora, si había 7,000 hombres, vamos a hacer las matemáticas ahora, si habían 7,000 hombres, ¿ok?, cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal, entonces creemos que habría como el doble de mujeres. Y es que tampoco se arrodillaron. Imagínese usted. Este fue un remanente algo grande en los tiempos de Acab y Jezabel, cuando Elías creía que él era el único fiel. Tremendo, ¿ah? O sea, un remanente bastante grande. El apóstol hace una aplicación de los tiempos de Elías a los suyos. Como había un remanente escogido por gracia en aquel entonces, así también había en los tiempos de Pablo. En los tiempos de Jezabel y de rey Acab había un remanente escogido. En los tiempos de Pablo también existía un remanente, porque el punto que queremos tocar aquí, y vamos a recalcar, que Dios siempre tiene un remanente, y estos tiempos que usted y yo vivimos, también Dios tiene un remanente que no dobla rodilla a Baales, ¿ok? Solamente se doblan al creador del universo. Leamos el versículo 6 y el versículo 7. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y el 7. ¿Qué pues? Los que buscaba Israel no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Versículos 6 y 7, ¿ok? Están ahí. Esta declaración revela que la gracia y las obras representan dos sistemas que se excluyen mutuamente, los cuales están diametralmente opuestos el uno del otro. Los remanentes no fueron salvos debido a sus buenas obras. Escuche bien esto. Los remanentes no fueron salvos debido a lo bueno que eran, a lo perfecto que eran, o por algún mérito propio. Fueron salvados solo por la gracia de Dios. Los remanentes, repito, insisto, fueron salvados por la gracia de Dios. Si ellos tuvieron algún mérito, vamos ahora a explicar esto. Si ellos tuvieron algún mérito propio, ya dejaría de ser por medio de la gracia. Aquí vemos el motivo del antagonismo. ¿Qué es el antagonismo, Edwin? Incompatibilidad, oposición o rivalidad entre personas, opiniones o ideas. Aquí vemos el motivo del antagonismo que hay en contra de la gracia. La gracia exalta la soberanía de Dios, quien obra independientemente de la voluntad y la obra de los hombres. Dios hace su voluntad y es independiente de la voluntad de los hombres
o de la soberanía de los hombres. Dios prometió que un remanente será salvado y la gracia asegura el cumplimiento de esa promesa. Y el versículo 7, los hijos de Israel fueron endurecidos porque habían fracasado. Repito, los hijos de Israel fueron endurecidos porque habían fracasado. No habían fracasado porque se habían endurecido. ¿Ok? Es como al revés. Los hijos de Israel fueron endurecidos porque habían fracasado. No fue por lo contrario, no habían fracasado porque se habían endurecido. El resultado es que los que no fueron justificados por la gracia fueron endurecidos. Los que no aceptaron la gracia de Dios fueron endurecidos. El comentarista Stephen dice, pues ¿quién se puede quejar si la salvación vino solo a algunos cuando ninguno la mereció? Eso lo dice el comentarista Stephen. Nadie mereció la gracia, vino por un regalo de Dios. Así que nadie se puede poner de mal humor si no la recibió. A Israel le ha sido proclamado el evangelio más que a cualquier otra gente. Desde los tiempos, imagínense, desde los tiempos de Jesús, desde antes de los profetas, mencionando a Cristo, la salvación. ¡Qué tremendo! Dios ha extendido sus manos todo el día a esta gente y es difícil hacer eso. Dios ha sido pasivo y sufriente con el pueblo de Israel. Fueron endurecidos porque rehusaron aceptar el evangelio. Por eso fueron endurecidos. Y hasta el día de hoy están endurecidos. No creen que Yeshua es Mesías, como dice yo, Yeshua Mesías. No han aceptado que Jesucristo es el Señor. Y por eso sus corazones fueron, repito, endurecidos. Veamos el versículo 8 y versículo 9. Dice el versículo 8, aquí está. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, ¿ok? Y el 9 dice, y David dice, aquí está, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Dice ahí. Versículo 9 y 10. ¿Ok? Acabamos de leer el 8 también, como está escrito que lo dice ahí. Y perdón, acabamos de tocar el versículo 8 y el 9. Este versículo es una mezcla de dos pasajes del Antiguo Testamento, y esto lo vamos a ver mucho en estas epístolas hacia los romanos, que Pablo usa mucho citas del Antiguo Testamento y las utiliza para darle color a su argumento, y no tan solo darle color, poner una base bíblica de lo que él está hablando. Él no se está inventando lo que está hablando, es bíblico y él tenía pruebas del Viejo Testamento. ¿Ok? Y esto es una mezcla del Antiguo Testamento, de dos pasajes del Antiguo Testamento. En el capítulo 29 de Isaías, vamos a buscarlo. En el capítulo 29 de Isaías, buscar Isaías, capítulo 29 de Isaías, aquí está. Y yo me doy a la tarea de buscarlo en esta Biblia porque me gusta. Es bueno uno aprender la Biblia, saber dónde están las cosas, buscarlo, ¿por qué no? Capítulo 29 de Isaías, versículo 10, dice, aquí está. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Ahí ¿quién? Jehová estaba derramando sobre ellos espíritu de sueño y cerró los ojos y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Imagínese usted. Y hay otro versículo que quiero leer también. Y en Deuteronomio, capítulo 29, buscarlo ahí. En Deuteronomio, capítulo 29, lo repito para que usted lo busque ahí también. Deuteronomio, capítulo 29, el versículo 3 y 4. Aquí estamos.
las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy, escuche bien, Jehová nos ha dado corazón para entender. No os ha dado, que hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. El que estaba haciendo estas cosas, ¿ok? Y Dios sabe lo que hace, Dios sabe sus propósitos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos, Él sabe más que nosotros, ¿ok? Hay dos puntos aquí. Número uno, esto revela cómo el Espíritu Santo usa sus propias palabras. Son tratadas como una unidad. Pablo las adapta para una nueva situación. Este es un gran axioma que era verdad en los tiempos de Moisés y también en los tiempos de Pablo. Es aplicable hoy en día a multitudes que consideran parte del cristianismo y se consideran parte del cristianismo, pero que tienen un espíritu de estupor. ¿Y qué es un espíritu de estupor, Edwin? De asombro o sorpresa exagerada que impide a una persona hablar o reaccionar. ¿Ok? Y número dos, cuando un hombre rechaza la gracia de Dios, llega a ser como uno de los objetos más difíciles para tratar de alcanzar con la gracia de Dios. Porque déjeme decirle, si alguien rechaza la gracia de Dios, imagínese usted el regalo precioso de Dios, ¿qué más le queda? Satanás, el enemigo. Imagínense, si Cristo vino para dar vida y vida en abundancia, si se rechaza a Cristo, ¿qué queda? No queda nada. El versículo 9, el apóstol cita aquí las palabras del Salmo 69, 22. Del Salmo 69, 22. Vamos a buscarlo ahí. Salmo 69, 22. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Tremendo, ¿ah? Fuerte esta palabra y estas cosas que el Señor estaba haciendo. Cualquiera que lee esto y dice, Dios mío, pero Señor, ¿qué pasa? Que tú la tienes con este pueblo. No es que Dios la da con ese pueblo, es que Dios estaba haciendo lo que tenía que hacer, porque en su majestad, ¿ok? En su soberanía, Él sabía que esto era lo correcto, y vamos a verlo más adelante, por qué Dios estaba haciendo estas cosas, ¿ok? Y esta porción que acabamos de leer, los hijos de Israel tenían grandes fiestas en las cuales ellos eran convidados de Dios. La fiesta que tenía el pueblo de Israel, ellos eran convidados de Dios. Dios los convidaba. Ellos no convidaban a Dios a sus fiestas como los paganos lo hacían, sino que Dios los convidaba a ellos. La Pascua era un ejemplo notable de esto. Ahora el pensamiento es este. El pensamiento en este versículo 9 que acabamos de leer es que están comiendo con una confianza presuntuosa que es enteramente pagana. Su seguridad carnal los engañaba. ¿Me explico? En cuanto a su verdadera ruina espiritual, confiaban en las cosas que comían sin tener ninguna verdadera confianza en Dios. Y eso pasaba antes y desafortunadamente está en la misma condición el día de hoy. De multitudes de miembros de iglesias. Muchos hasta llegan a la cena del Señor sin ningún entendimiento espiritual. Y hay que darle el tiempo al Señor, hay que aprender la Biblia, hay que agarrar las cosas de Dios en serio. Y aquí ya se nos va descubriendo cómo era el pueblo de Israel, por qué Dios los trataba de esta forma. Pero a la misma vez vamos a ver por qué hay un remanente, por qué Dios no ha desechado a Israel y tiene un propósito para ellos en el futuro. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir aprendiendo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. ¿Okay? Digamos aquí, vamos a leer ahora el versículo 10 y el 11. Versículo 10 y el 11. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Y el 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos.
Dios da luz para que los hombres vean, pero si son ciegos no podrán ver la luz. ¿Ven? Dios da la luz, pero si uno no usa la luz que Dios da, estamos en oscuridad. Hay que agarrar lo que Dios nos brinda. Y aquí da un ejemplo. La luz revela la ceguera de multitudes hoy en día. Hay tantos hombres inteligentes que parecen no entender de lo que trata la Biblia. La ceguera vino como un juicio, escuche bien, la ceguera de este pueblo de Israel vino como un juicio por el rechazo de la nación de Israel. ¿El rechazo a qué, Edwin? A Cristo, a lo que Dios trajo, ¿ok? Eran ciegos en primer lugar, lo cual les hizo rechazar a Jesús. ¿Ve cómo vamos encontrando por qué Dios era un poco fuerte? Porque rechazaron a su hijo, imagínense usted, la salvación, la luz. Pero vemos a la misma vez que Dios como que oscurecía su entendimiento. ¿Por qué tú eres así, Señor? Vamos a seguir leyendo. La nación continuará en su ceguera hasta cuando Él venga de nuevo y ellos vean la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No habrá ninguna conversión nacional de Israel durante la edad presente, no. De ninguna manera. Es bíblico y va a ser más adelante, no lo voy a decir ahora, pero vamos a tocarlo. Va a haber un tiempo del pueblo de Israel donde Dios otra vez hará un pacto con ellos, pero me estoy adelantando. Dije que no me iba a adelantar, ya me adelanté, ya la va. Aquí está el link. Tengo una pausa, un paréntesis. El link está aquí. ¿Ok? Misión Regalo de Dios. @ Misión Regalo de Dios en YouTube. Amén. Y Misión Regalo de Dios en Facebook. Cierro paréntesis. Consideremos ahora el motivo de la marginación de la nación de Israel y la salvación de los gentiles. Y ese versículo 11 ya lo leímos. Y yo pregunto, ¿quiere decir aquí el apóstol Pablo, cuando leímos en el versículo 11 que decía, ¿es que han tropezado para quedarse caídos? ¿Esto es sin esperanza de levantarse? Perdón. De ningún modo. Sino que su caída ha traído la salvación a los gentiles para llenarles de celos. La incredulidad presente de los judíos no es más que un paso falso permitido para la conversión de los gentiles y finalmente para su propia conversión. Qué tremendo esto. O sea que el rechazo de Dios, de los judíos hacia Jesús, hacia el mensaje de salvación, abrió la puerta para que nosotros los gentiles conozcamos un Cristo de gloria y fuimos como esa rama, ese olivo silvestre injertado en el olivo. Amén. Los injertados ahí. Qué lindo. El apóstol mostrará que el rechazo de Israel no es total ni final. El rechazo es solamente parcial y temporal. ¿Ok? La pregunta es esta. ¿Han tropezado para quedar caídos sin esperanza de levantarse? Y la respuesta, ¿cuál es? Es una negación enfática. Su caída ha permitido a Dios, por medio de su providencia, abrir las puertas de la salvación a los gentiles. Dios en su providencia, Israel no quiso saber de Dios, los judíos quisieron saber de Dios. Se abrió la puerta para que los judíos, para que los gentiles, nosotros, conociéramos a un Dios de poder. Hoy en día, muchos de los judíos que residen ahora en la tierra de Palestina se admiran del interés del creyente gentil en las cosas judías. No lo pueden comprender. Eventualmente el judío verá la realidad de la salvación por Jesucristo como resultado del testimonio gentil. O sea, nosotros los gentiles, nuestro testimonio, nuestra prédica, nuestra forma de vivir, lo que hagamos para el Señor, nuestra entrega, nuestra pasión por las cosas del Señor, la gente nos ve y ellos también están incluidos, los judíos, y dicen, wow, tiene que haber algo de cierto en esto. Jesucristo es el Señor. Van a tener que decir Yeshua Mashiach, Jesucristo es el Señor, a través de usted y a través de mí, con nuestra vida, con nuestra entrega, ¿okay? Nuestra pasión por las cosas de Dios. Qué lindo.
Y ellos no lo pueden comprender. Eventualmente el judío verá la realidad de la salvación por Jesucristo como resultado del testimonio gentil por medio de la caída de la nación de Israel. Hay dos logros notables y evidentes. Por medio de la caída de Israel, repito y insisto, hay dos logros notables. ¿Ok? Número 1. Se introdujo el verdadero movimiento ecuménico. ¿Ok? ¿Y qué es eso, Edwin? Es decir, la verdadera unión de todos los creyentes de todos los tiempos. Y número 2. Luego, con el tiempo, la nación de Israel será incluida en la salvación de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Qué lindo, ¿eh? Leamos ahora el versículo 12 y el versículo 13. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? El 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Israel ha sido puesto a un lado como nación y hoy en día Dios no tiene tratos preferenciales con Israel. Escuche esto bien. Él ha sido, Alducin dice, el pastor apóstol, el doctor Armando Alducin, él dice, Israel está en timeout, está en un juego de fútbol y lo pusieron en la banca por ahora. Se lo dice Armando Alducin, bastante que ha aprendido de él. Israel ha sido puesto a un lado como nación y hoy en día Dios no tiene tratos preferenciales con Israel. Cuando Dios empieza nuevamente a tratar con Israel como nación, se disiparán todos sus problemas con sus países vecinos. ¿Ok? Algún día, escuche bien, todos los problemas de Israel serán resueltos y no vivirán ya en la tierra con temor. Los hijos están atemorizados hoy en día y con razón, pero vendrá el día cuando Dios los recibirá. Ahora, si el poner a un lado a Israel en forma temporal ha traído la gracia de Dios a los gentiles, ¿ok? Si Dios al poner a un lado a Israel ha traído la salvación a nosotros, pregunto, ¿continuará esto cuando Dios reciba nuevamente a Israel? Es una buena pregunta. La gracia de Dios, ¿ok? La gracia de Dios será multiplicada a los gentiles. La gracia de Dios será multiplicada a nosotros, los gentiles. Vamos a buscar eso en Hechos capítulo 15, versículo 14 al 18. Vamos a leer rápidamente aquí. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahí está Dios. Visita a los gentiles para tomar de ellos que es un pueblo para su nombre. El 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. El 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y el 18. Aquí está. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Que Dios también coge un pueblo de los gentiles, tiene promesas para usted y para mí también desde allá, desde el viejo pacto, ¿ok? Y esto lo leímos ahora en el libro de los Hechos, ¿ok? Se lo digo Jacobo, by the way. El avivamiento más grande, escuche bien esta información, que haya habido en toda la tierra antes del principio de la iglesia, fue el que tuvo lugar en la ciudad de Nínive. Ok, repito, antes del principio de la iglesia, el avivamiento más grande tuvo lugar en la ciudad de Nínive. Un hombre llamado, como dice, todos a coro, 1, 2, 3, Jonás, predicó a esta ciudad y probablemente la mayor parte de todos los habitantes se convirtieron a Dios. Tremendo. Ese dato a veces se nos olvida. Muchos dicen, vamos a volver a Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, anota, era una fiesta en Jerusalén a la cual
era mandatorio, escucha esto, la asistencia de todos los varones israelitas. Debe haber habido varios centenares de miles de judíos en Jerusalén en el tiempo de Pentecostés. Ahora, ¿cuántos fueron salvados? Había muchos, pero ¿cuántos fueron salvados? Vamos a buscar esos números. En los primeros 2 días probablemente se salvaron unas 10,000 personas. Este es un porcentaje algo pequeño si comparamos todos los millares de personas que habían ahí. También un gran avivamiento tuvo lugar en las islas hawaianas, pero menos de un 50% del pueblo se convirtió al Señor. Hermano y amigo, hermano que me escuchas y me ves, ni el Pentecostés ni el avivamiento en las islas hawaianas puede igualar el avivamiento que tuvo lugar en la ciudad de Nínive. Pero creemos que el avivamiento más grande tendrá lugar después que la iglesia parta de la tierra. Multitudes se convertirán a Dios no solamente en el periodo de la gran tribulación, también durante el reinado milenario de Jesucristo. Oh, yes. Yes. Hago conmigo, yes. Las naciones gentiles entraron en aquel tiempo de paz en la tierra. Las naciones gentiles entrarán también. Yes. En aquel tiempo de paz en la tierra. Y estamos hablando del milenio. Qué lindo, ¿eh? Qué gozo tremendo. Ok. Y aquí seguimos en Romanos capítulo 11. Ok. Y leamos el versículo 14, que quiero tocar un punto ahí importante. Por si en alguna manera pueda provocar a celos los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. ¿Ok? ¿Qué es eso, Pablo? El apóstol dice aquí, soy apóstol a los gentiles y me regocijo en eso. Pero al predicar a los gentiles, espero provocar también la conversión a Cristo de muchos de mis hermanos, mi pueblo según la carne, porque Pablo amaba a los judíos, eran sus hermanos y los amaba y él quería que ellos fueran salvos también. ¿Ok? Pero también dijo en Corintios, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como si estuviese sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a ella. O sea que Pablo era un hombre sabio, con la sabiduría del Espíritu Santo, imagínense. Y él por salvar a alguien se hacía judío, se hacía griego, se hacía lo que se tenía que hacer para poder alcanzar esa vida. Qué lindo, ¿eh? Primera de Corintios capítulo 9, vamos a buscarlo ahí. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 21. Vamos a buscarlo aquí, mira aquí, arriba. Versículo 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Tenía hambre de salvar las almas, de ser un instrumento útil en las manos del Señor. Qué tremendo. Pablo está explicando que él obedecía a Cristo cuando se hizo como judío a fin de poder ganar a los judíos. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 22, Pablo explica el por qué les informó a los judíos de la conversión de los gentiles. Vamos a buscar un momento. 1 Corintios capítulo 9, ¿dónde estábamos? 1 Corintios capítulo 9 versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo fue un hombre que se sumergió completamente al Señor, sin reservas, sin preguntas, simplemente obedeció y se entregó por completo. Qué tremendo, qué ejemplo, Dios mío, qué tremendo. Y aquí acabamos de leer, Pablo explicó por qué les informó a los judíos de la conversión de los gentiles. Número 1, estaba cumpliendo su oficio como apóstol de los gentiles, era eso su trabajo, era un apóstol. Al hacerlo, trataba de provocar la conversión a Cristo de sus hermanos, según la carne. Y número 2, Dios tiene un trabajo para nosotros. Esto es para usted y para mí. Hay una gran satisfacción en hacer lo que Dios
le ha llamado a hacer. No hay nada mejor que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermano que me escuchas, amigo joven que me escuchas. Esa es la mejor satisfacción que un hombre o una mujer puede tener. Qué tremendo. Vamos ahora al versículo 15 y el 16. Escuche bien esto. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y el 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En cuanto al hombre, el mundo se está echando a perder. Las condiciones están malas por todas partes de la tierra. El hombre ha trastornado todo. ¿No están de acuerdo con eso? Demos una mirada a las noticias, al vecindario, a las personas, a la sociedad. Bendito sea el Señor. El hombre lo ha trastornado todo. Para muchos el futuro parece oscuro, pero Dios todavía está en el poder. Nunca se olvide de eso. Él lo pondrá todo en orden y así podremos disipar mejores días en el futuro. Es verdad que las cosas no se ven bien, pero el Hijo de Dios, el que es creyente, escuche bien, en Cristo, puede anticipar gloriosos días en el futuro porque es bíblico y Dios lo ha prometido. Esto me causa gozo y me da con decir aleluya, porque tenemos promesas y podemos ver un futuro, los creyentes, los hijos de Dios. Amén. Si no has aceptado a Cristo, acéptalo hoy como tu único exclusivo Salvador. Dile: Señor, aquí estoy, te necesito, te entrego mi vida, perdona mis pecados. Reconozco que moriste y resucitaste en una cruz y te acepto el día de hoy como mi único exclusivo Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo su oración, que no me tomó yo creo ni 20 segundos, desde el día de hoy tu vida cambia. Solamente tienes que creer. Y el versículo 16 es evidentemente lo que leemos allá en Números 15, versículo 21. Vamos a leer eso un momento. En Números 15, versículo 21. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones, dice ahí. Una parte de la masa era ofrecida a Dios como señal de que toda la masa era aceptable. La primicia evidentemente se refiere al origen de la nación, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. La palabra santa aquí no se refiere a ninguna calidad espiritual o moral, sino más bien al hecho de que está separada o apartada para Dios. La masa por eso se refiere a la nación de Israel. El mismo paralelo se halla en la raíz y las ramas. Abraham ciertamente era la raíz. Las ramas se refieren a las naciones. Amén. Y seguimos aquí en el libro de los Romanos, epístola, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 17 y el 18. Seguimos aquí. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Y el 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Bastante claro. Esto es por gracia, no te jactes. Nosotros somos gentiles, ¿ok? Y Dios en su plan perfecto nos incluyó por su misericordia, no por nuestros méritos. Usted y yo, amigo que me escucha, recibimos muchos beneficios debido a la nación de Israel. Es por eso que nunca me sería posible ser antisemítico. Nunca tener algo en contra del pueblo de Dios o hablar mal del pueblo de Dios. Les debemos demasiado nosotros como gentiles a ellos. Este versículo, el apóstol cambia de figura, pero todavía sigue el pensamiento de las escrituras. El olivo es un cuadro de la nación de Israel. ¿Ok? Qué tremendo. La expresión de algunas de las ramas
Se refiere a la nación en los tiempos de Pablo, continuando hasta la edad de la iglesia y durante esa edad. Los gentiles, los que se convierten a Cristo, se asemejan a un olivo silvestre. Nosotros, ¿ok? Esta es la relación bíblica que existe entre la nación de Israel y la iglesia. La iglesia, aún en sus mejores circunstancias, escuche bien, es un olivo silvestre. La acción de injertar algo es contrario a la naturaleza. Ordinariamente, lo bueno se injerta en lo silvestre. Pero aquí estamos tratando la gracia, lo que es contrario a la apreciación puramente natural. Nuestras bendiciones proceden de Abraham, quien es la raíz. ¿Ok? Ve lo que dice aquí Gálatas 3, de 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Dios. Hijos de Abraham, perdón. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y el 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros como gentiles, y se nos olvida a veces ese punto tan importante. Tremendo. Y no se habla mucho de eso en las iglesias tampoco, ni se enseña mucho tampoco. No sé por qué. ¿Ok? Perdón. Leamos el versículo 19, que quiero tocar un punto bien importante. Vamos ahí en Romanos capítulo 11. Las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y déjame decirle, aquí está hablando de ramas y árboles, pero están hablando de Israel, y nosotros los gentiles saben que los israelitas fueron arrancados para que nosotros podamos ser injertados en la fe, en la promesa. Gloria a Dios por eso. No tenemos ningún derecho, ¿ok?, de ser antisemíticos, de ninguna manera. No tenemos ninguna razón para ello. No tenemos derecho de jactarnos de nada. Pablo amonesta a los gentiles que no se jacten de las ramas que fueron desgajadas. Estos hicieron que Pablo sufriera mucha angustia. Él se preocupó por estas ramas, aunque entendió que Dios tendría un propósito en todo esto. Ahora Abraham es la raíz. Y vamos a recordar esto. El cristiano parece que se ha olvidado de esto. La persecución de los judíos durante los siglos intermedios es un triste testimonio de esto. El antisemitismo del día de hoy se ha olvidado también. Las ramas fueron desgajadas para que el olivo silvestre, o sea, nosotros, fuéramos injertados. También es verdad que el olivo es Israel, ¿ok?, y que el olivo silvestre es la iglesia. Necesitamos recordar todo esto en conjunto. Todo esto hay que recordarse. El olivo real, el olivo natural es Israel. Nosotros somos el olivo silvestre que fuimos injertados, la iglesia de Cristo. Y todo fue un plan de Dios soberano. ¿Ok? Es tremendo. ¿Cuánto tengo ahí? 54. Estamos bien. Leamos el versículo 20 y el versículo 21. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y el 21. Porque si Dios no perdona las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí quiere decir que Pablo admite en la declaración precedente, pero niega la premisa sobre la cual fue hecha. Admite que Israel fue desgajada debido a su incredulidad y rebelión, y establece que es solo por la gracia de Dios que la iglesia está en pie. Por la gracia de Dios. Usted y yo no estamos de pie por razón de algún mérito. Escuche bien eso. O por nuestro carácter moral, o por el hecho de ser miembro de una iglesia. Usted y yo estamos en pie únicamente por nuestra fe
en Jesucristo. Period. Eso es todo lo que Dios necesita de nosotros. Todo lo otro es por su gracia. Pero lo que Dios necesita es que creamos en Cristo, lo aceptemos y que reconozcamos todos los días que es por Él y más nadie. Escucha bien esto, cuando un gentil no confía en Dios, no es de ninguna manera diferente a un judío incrédulo. Ay, 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 ay. Cuando un creyente no cree en Dios, no hay ninguna diferencia a un judío incrédulo. Ninguna. O igualito. Hay por eso una base para tener. No sea que caiga. Esta es una amonestación para todo el cristiano. ¿Ok? Para todo el cristiano. En Hebreos 3, versículos 7 al 12, nos dice algo parecido. Y para parafrasear, velad que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Velad, cuidado. El 21. ¿Quiere usted saber, amigo oyente, lo que le pasará a la iglesia organizada? ¿Y qué es la iglesia organizada, Edwin? O sea, esa iglesia que tiene todas las apariencias de una iglesia, pero sin vida espiritual, porque no tiene ninguna relación con Cristo. ¿Qué le pasará a eso, a esas iglesias? ¿Quiere usted saber lo que le pasará a esa iglesia después que venga Jesucristo a buscar a los suyos? Porque hay muchas iglesias así que no hay poder de Dios, lo que hay es un show, lo que hay es una fiesta, que Dios no está ni invitado en ningún lado, no lo han convidado. ¿Qué pasará con esas iglesias después que Cristo venga a buscar a los suyos? Bueno, la iglesia de la Odisea, que caracteriza a esa clase de iglesia organizada, entrará en la gran tribulación, escuche bien, sin tener ni un miembro salvado en ella. Con Dios no se juega. Había que agarrarlo en serio. Y muchas creyentes, muchas iglesias, bendito sea Dios, tienen mucha gente engañada con shows. No hay vida espiritual, no hay conocimiento, no hay una verdadera relación con el Espíritu Santo, y suena esa trompeta y se van a quedar. Bendito sea el Señor. Escucha estas predicaciones, comparte estos videos, porque a ver si alcanzamos a sus hermanos. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Como solía decir un predicador, algunas iglesias se abrirán el domingo por la mañana después del rapto y no echarán de menos a ninguno de sus miembros. Alaba. Esto es lo que pasará a la iglesia de la Odisea. Ahora, la iglesia de Filadelfia, el Señor dice, ¿qué dice en Apocalipsis 3, versículo 10? Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Qué tremendo está eso, ¿eh? No se predica, no se enseña. Ahora la expresión la hora de prueba, aquí es la gran tribulación, lo que acabamos de leer. Y el Señor prometió guardar a esa iglesia de este tiempo terrible. Usted y yo tenemos que pertenecer, amigo que me escuchas, a esta iglesia. Esa iglesia que llamamos invisible y que es integrada por todos los verdaderos creyentes en Cristo, los cuales confían en Jesucristo como su Salvador y creen la palabra de Dios debe ser oída por todas las personas en la faz de la tierra. Este cuerpo de creyentes será quitado de la tierra en el rapto de la iglesia por Jesucristo y no pasará por la gran tribulación, y usted y yo vamos a ser parte de eso en el nombre poderoso de Jesús. ¿Pertenece usted a esta iglesia? Hágase esa pregunta. ¿Estoy perteneciendo yo a esa iglesia? La verdadera iglesia de Cristo, la que ama, la que justifica, la que levanta, la que no señala. Dios rechazará y juzgará a una iglesia apóstata. ¿Y qué es apóstata, Edwin? Explícame eso. Persona que abandona sus ideales o religión públicamente para seguir otros diferentes. A esa iglesia Dios la rechazará y la juzgará. ¿Ok? Y el versículo 22, estas palabras son duras, déjame decirte.
amigo que me escucha, Pablo dice a los gentiles que miren dos ejemplos. El Israel desechado revela la severidad de Dios, pero a los gentiles, a los que se han convertido a Dios, la bondad benévola. ¿Y qué es benévola? Tolerante, buena voluntad, que tiene poder o autoridad. La verdad benévola de Dios es revelada. Estos dos aspectos de Dios necesitan ser revelados hoy en día. El juicio de Dios contra el rechazo de Cristo y contra el pecado, y la gracia de Dios hacia aquellos que confían en Cristo. Pablo no sabía todo en cuanto a la severidad de Dios con Israel. La historia de esta nación, desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo y todo lo que vino después, es una historia aterradora. Pero los gentiles no deben nunca jactarse de la gracia de Dios. Fue la gracia lo que los trajo a la familia de Dios y lo que les trajo tantos privilegios. Durante este periodo de más de 2000 años, la iglesia gentil ha fracasado, tanto como Israel. Escuche bien, y es posible que haya fracasado aún más. La iglesia apóstata será juzgada y será cortada o descasajada. ¿Veis? Vamos ahora al versículo 23 y el versículo 24. 22, 23 y 24. Leemos aquí. Está aquí abajito, aquí está. Dice el 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron. Pero, y estamos aquí arriba ahora. Pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y el 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La severidad de Dios es una amonestación de Dios para los gentiles. La bondad de Dios para con los creyentes gentiles es a su vez un precursor del bien para Israel en el futuro. Si Dios aceptó a los gentiles, quienes no tenían ningún mérito, escuche bien, seguramente restaurará a Israel, los cuales tampoco tienen mérito. No hay ninguna diferencia, nosotros no tenemos ningún mérito, ni ellos tampoco, es por gracia. La palabra aquí, volver, lo que significa es que Dios restaurará a Israel, ¿ok? Dios restaurará a Israel. Y el versículo 24, que lo leímos ya, el olivo es Israel, anota eso, con Abraham como raíz. Algunas de las ramas fueron descasajadas, la nación fue rechazada. Dios injertó a los gentiles, o sea, nosotros, la iglesia, no para ser prosélitos judíos, lo cual significaría que tendríamos que cumplir todo el ritual del Antiguo Testamento. Imagínese usted, no, para eso no fuimos injertados. Descajó a Israel e injertó a la iglesia directa e inmediatamente sobre Abraham por la fe, o sea, por gracia, o sea, un regalo de Dios. La iglesia fue integrada tanto por judíos como por gentiles. Ahora, si Dios le fue posible hacer esto, es razonable concluir que puede y tomará las ramas naturales para injertarlas nuevamente. En otras palabras, Él no desechará permanentemente a Israel. La expresión importante aquí es cuanto más. ¿Ok? Tremenda información. Leamos ahora el versículo 25 y el versículo 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Y el 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Pablo afirma aquí en el versículo 25 clara y definitivamente lo que ya ha sugerido muchas veces en este capítulo 11. La ceguera y el endurecimiento de Israel es temporal y parcial. La palabra clave aquí en este versículo
es la palabra hasta, que indica límite de tiempo. Anote eso. La ceguera y el endurecimiento de Israel continuará hasta que entre la plenitud de los gentiles y los tiempos de los gentiles. ¿Ok? Y quiero aclarar algo. La plenitud de los gentiles y el tiempo de los gentiles no es lo mismo. Son dos cosas muy diferentes. ¿Ok? Y vamos a buscar eso en Lucas 21. Lucas 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será que hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí está, será hollada hasta que los tiempos de los gentiles, o sea, del tiempo de nosotros, se cumpla. Bíblico, lo leímos y lo encontramos. Quiero leer el versículo 27 antes de continuar. Estamos ahí. Vámonos, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 27. Leámonos ahí. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Estos versículos han sido gravemente malentendidos. Cuando aquí dice que todo Israel será salvo, no quiere decir que todos los israelitas serán salvados. Es la nación la que Pablo nos presenta en este capítulo. Más bien que individuos. Pablo dice que siempre ha habido un remanente. Habrá un remanente durante el periodo de la gran tribulación, después que la iglesia haya sido arrebatada. En la gran tribulación, escuche bien, hay 12,000, y es bíblico, lo dice ahí, de cada una de las 12 tribus formadas, formando un total de 144,000. Que estas sean realmente el total durante la gran tribulación es algo que realmente no sabemos, no se sabe. Pero lo obvio es que Pablo no está pensando en toda la nación, ¿ok? Y la cita que Pablo menciona aquí procede del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 20. El pacto que se refiere en el versículo 27 de Romanos 11 es el nuevo pacto, escuche bien, que Dios hará con la nación de Israel. ¿Ok? Qué tremendo. En Hebreos capítulo 8, versículo 8, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué? Un nuevo pacto. Qué tremendo. ¿Ah? ¿Okay? En estos dos versículos que acabamos de leer ahí, estamos en Romanos, capítulo 11, quedó ahí. Acabamos de leer el versículo 28, el 27, perdón, que Dios hará un nuevo pacto con Israel, ¿ok? En el versículo 28 y el 29, estos dos versículos, escuche bien, el apóstol Pablo está resumiendo la discusión precedente. Ha habido dos pensamientos que parecen estar en pugna y contradictoria, pero ambos son ciertos. En primer lugar, Israel es considerado enemigo por causa de los gentiles. Esto es para que el evangelio pueda ser proclamado a los gentiles. Pero por otra parte, los judíos son amados por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Un cristiano no puede entregarse a ninguna forma de antisemitismo. Amigo, que me ves y escuchas, ni el fracaso de Israel, ni el fracaso nuestro cambiará el propósito de Dios en nuestras vidas. Los dones del versículo 29 no son dones naturales, para la que tiene que ver con la gracia. El llamamiento aquí no es una invitación, sino el llamamiento eficaz de Dios. Este llamamiento eficaz de Dios es aún sin arrepentimiento. Escuche bien. No es necesario que usted deje caer lágrimas para ser salvo. Las lágrimas no tienen nada que ver con la salvación.
La salvación viene solamente por medio de la fe en Cristo. La fe no es en nada meritoria. Es Cristo quien es meritorio. O sea, la fe no es por lo bueno, lo santo, mi descendencia de padres cristianos, de iglesias, de pastores, nada de eso. Es por los méritos de Cristo en esa cruz. Leamos el versículo, vamos a leer del 29 al 31, vamos ahí, del 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Qué tremendo, lo acabamos de explicar, 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y el 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿A quién? A todos. Para tener misericordia de todos. Recuerde que Pablo está escribiendo a los gentiles. Perdón. La iglesia en Roma era mayormente una iglesia gentil. En los tiempos pasados, los gentiles no creyeron, pero a un remanente de los gentiles ha conseguido misericordia. Durante este mismo periodo, Israel, que anteriormente creyó, no cree, como que se viró la tortilla ahora, como nación. Y Pablo da el principio por el cual Dios salva al judío y al gentil. Es por la misericordia. Así como Dios mostró misericordia a la nación de Israel, Él mostrará misericordia a los gentiles y tratará con ellos en misericordia, con los gentiles, y en el futuro más adelante del milenio también tratará con los judíos, y en la gran tribulación tratará con los judíos y hará un nuevo pacto más adelante también. ¿Ven? Vamos al versículo 32, ¿verdad? Vamos a terminar del 32 al 35. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Imagínense. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y el 36. Porque de él, no lo vi. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a barajear esto, diría mi papá. Tanto los judíos como los gentiles, escuche bien, están en una terrible condición de rebelión e incredulidad. Dios encerró a toda la raza en la rebelión. No hay justo ni dentro de sí mismo ni por alguna fe salvadora que Él origine. ¿Ok? La misericordia de Dios es la causa originadora de la salvación de todos los hombres. Repito, la misericordia de Dios es la causa originadora de la salvación de los hombres. Acopia eso, ponlo en tu corazón, repítelo, grábalo pon un sign en la puerta, pero grábate eso. La misericordia de Dios es la causa originadora de la salvación de todos los hombres. Pablo ha concluido su argumento. Lo que sigue ahora es un himno de alabanza, el 33 para adelante. Esta sección es pura alabanza. Si nosotros no entendemos el porqué de los tratos de Dios con Israel, con los gentiles, con nosotros, no es porque no haya un motivo bueno y suficiente. La dificultad está en nuestra inhabilidad para comprender la sabiduría y los caminos de Dios. ¿Ok? Dios hace lo que es mejor para nosotros. Todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Amigo que me escuchas, Dios lo permite. Y el versículo 34 y 35 que lo acabamos de leer, tenemos aquí 3 preguntas y las acabamos de leer. Aunque estas 3 preguntas son sencillas, las respuestas no lo son.
En primer lugar, nadie entiende la mente de Dios. ¿Ok? Y esa es para la primera pregunta. Le voy a buscar aquí un momento. Aquí está. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Esa es la primera pregunta. Nadie entiende la mente del Señor. Nadie. ¿Quién va a poder entender la mente del Señor? Esta es la respuesta que se puede dar a la primera pregunta. ¿Ok? La ambición de Pablo era conocerle a Él. Él expresa este sentimiento y lo expresa en Filipenses capítulo 3. En segundo lugar, ¿quién ha servido de consejero a Dios? Y esa es la segunda pregunta, la leemos aquí. ¿O quién fue su consejero? Nadie puede aconsejar a Dios. El Señor Jesús nunca pidió consejo. ¿Ok? Escucha esto. El Señor Jesús nunca pidió consejo cuando Él estaba acá en la tierra. Dios nunca pide ni recibe consejo de sus criaturas. Las mesas, a veces en las iglesias, escuche bien esto, las mesas directivas de algunas iglesias creen que le están dando buenos consejos a Dios. Pero Dios no necesita nuestro consejo. Alaba. En San Juan capítulo 6, versículo 5, que si ellos tenían comida para darle a la multitud que había cuando Jesús estaba predicando, que hizo el milagro de los panes y los peces. Jesús aquí no siguió el consejo de los apóstoles, que fue como que dice, envíalos a sus casas. No, Él no siguió ese consejo. ¿Ok? Sino que Él hizo un milagro, porque Dios no arresta consejo de nadie. Él es Dios, Él se sabe todas las cosas, por favor. En tercer lugar, ¿quién ha dado alguna cosa a Dios que le haya puesto a Él en una situación embarazosa de deber alguna cosa a alguien? Y esa es la última pregunta que dice, ¿o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Dios no paga sus deudas. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna. Si le fuera posible a nosotros darle algo a Dios, Él le debería algo. Y es por eso que hay tantos cristianos pobres. Dan tan poquito a Dios. Tan poco tiempo. Bendito sea el Señor, no viven esto. Dios no es deudor de nadie. Si alguien le da a Dios algo, Él lo devuelve y devuelve más. Y el 36, que lo acabamos de leer, este versículo nos lleva a las alturas. Y porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. La expresión de Él quiere decir que Dios es la causa y el origen todo suficiente de todo. Dios es la causa y el origen todo suficiente de todo. ¿Ok? Las palabras por Él quiere decir que Dios es el poderoso sustentador y obrero. Eso es lo que significa. Y las palabras para Él quieren decir que Dios ha de llamar a todos a responder ante Él. La gloria pertenece a Él por todos los siglos. ¿Ok? ¿Cuántos dicen amén? Nunca querramos robarle a Dios de su gloria para atribuirnos a nosotros mismos las cosas que no debemos atribuirnos. Toda la gloria es del Señor, y si hacemos algo para Él, toda la gloria se la entregamos a Él en agradecimiento, porque Él recibe todo. Amén. Tengamos en cuenta que la gloria pertenece todo a Él. Tremendo de capítulo 11 del libro de los Romanos, un poco extenso, me tardáis 1 hora 24 minutos, pero es que hay tanta información y esto se queda ahí grabado. Aquí voy a poner una vez más el link, la información, @Misión Regalo de Dios en YouTube y Misión Regalo de Dios en Facebook. Conéctate, únete, comparte los videos y te espero en la próxima enseñanza. Tu hermano y amigo Edwin Santiago, en la epístola hacia los Romanos. Te espero en el capítulo 12, que comenzaremos para estudiar y aprender más de la palabra del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde, y nos vemos hasta la próxima.